Hola, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy os traigo un vídeo algo distinto. Es que me gustaría enseñaros dos libros que a mí me ayudaron muchísimo en un momento en que me sentía totalmente bloqueada con la escritura. Sin embargo, antes de empezar el vídeo, me gustaría deciros que es un vídeo que sirve para cualquier persona que sea artista, ya sea haciendo fotografías, siendo escultor, no importa. Los libros que os traigo hoy son dos. Uno me ayudó a entenderme mejor a mí misma y a gestionar un poquito mejor las emociones, y el otro me inspiró muchísimo. El primero que me gustaría mostraros es un libro muy famoso y es El camino del artista, de Julia Cameron. Este libro es bastante famoso en el mundo de los artistas porque es un libro que se adapta a cualquier persona que, bueno, aunque sea un hobby o trabaje de ello, tiene que ver con cualquier persona que sea artista, que se dedique o que tenga un hobby como el arte, ya sea haciendo fotografías, películas de cine, siendo actor, bailarín, no importa. Entonces, a todas esas personas que les gusta el arte y trabajan en ello, o simplemente es de hobby, quedaros porque os va a interesar este vídeo. Este libro es bastante hablado en el mundo de YouTube. Otros youtubers ya han hablado anteriormente de este libro, así que si os interesa después de ver el mío podéis mirar en internet, en YouTube, otros vídeos, otras reseñas de otros youtubers, porque cada uno aporta algo importante e interesante sobre este libro. Yo os voy a contar mi experiencia con él. Es un libro algo distinto porque no solo te invita a leerlo, sino que también te invita a trabajar contigo mismo. Es una especie de curso autodidacta. Está dividido en un total de 12 capítulos que a su vez son 12 semanas de curso. En cada semana se trabaja algo distinto. Por ejemplo, en una semana se trabaja con las creencias que uno tiene sobre el arte, como por ejemplo, si eres artista vas a morir de hambre. Esta es solo una creencia, hay muchas más, se trabaja en ella. Luego otra semana se trabaja en relación a los bloqueos que uno tiene dentro de sí mismo y los miedos que uno tiene. Por ejemplo, a veces, y nos pasa a todos, seamos artistas o no, la sociedad nos empuja a no equivocarnos, a no cometer errores, nos sentimos mal cuando cometemos un error. Entonces Julia Cameron explica en este libro que si los errores y si los fracasos no podemos mejorar como artistas, y nos estamos quitando una oportunidad de oro para poder ser mejores, para poder trabajar en nosotros mismos. También ofrece una serie de ejercicios muy importantes para poder desatascar mucho polvo, que vamos a decirlo como mucho polvo encasquillado allí dentro, y que de alguna forma también nos impide trabajar y seguir creando obras, ya sean escritos, ya sean fotografía, ya sean dibujos, pinturas, no importa. Entonces, uno, por ejemplo, de estos ejercicios son las llamadas páginas matutinas, en las que cada día te invita a que escribas una o dos páginas, y no importa si eres escritor, pintor o fotógrafo, te invita a escribir para que puedas sacar de alguna forma ese polvo que nos impide trabajar en nuestro arte, con nuestro arte. Esto es solo un ejemplo, te invita a hacer muchísimos otros ejercicios que de verdad valen mucho la pena. Vamos a hablar un poquito de Julia Cameron, por lo que sé, y si queréis más información yo solo voy a dar la que creo que es más importante en este vídeo. Si queréis saber un poquito más de ella, simplemente buscad en Google, que vais a encontrar muchísimas cosas, pero simplemente comentaros que esta mujer ha trabajado toda su vida dentro del mundo del arte, entonces sabe mucho sobre ello, y además ha hecho muchísimos cursos en relación a cómo trabajar con nuestro arte, cómo ser más creativos, más artistas, más artísticos, y ha hecho cursos en universidades, institutos, colegios, etc. Entonces, cuando se dio cuenta al cabo de unos años que este curso ayudaba muchísimo a escritores, fotógrafos, diseñadores de moda, etcétera, a poder desatascar esos miedos, esas creencias que muchos de nosotros tenemos dentro, decidió pues escribir este libro, que en verdad, desde mi punto de vista, es una especie de curso autodidacta. A través del libro vamos aprendiendo un poquito más de nosotros mismos, nos conocemos mejor a nosotros mismos y nos ayuda a poder trabajar mejor esos bloqueos, esos miedos que tenemos. Bien,
Una vez dicho eso y de forma muy general, os voy a explicar un poquito mi experiencia personal con este libro. Llegó a mi vida cuando yo tenía un bloqueo, el famoso bloqueo del escritor. No estaba pasando el mejor momento de mi vida, y la escritura, que hasta el momento a mí me había ayudado en malos momentos, pero también en los buenos, a gestionar emociones, no me servía. No me servía, de repente había dejado de gustarme escribir cuando toda mi vida llevo escribiendo. Entonces me sentía muy vacía, porque de repente un recurso que yo había utilizado toda la vida, como es la escritura, había dejado de ser útil para mí. Me creó mucha frustración, mucha pena. Entonces resulta que me encontré con un gran amigo mío que también es escritor, ha publicado 2 libros ya. Entonces fue él el que me recomendó este libro, y yo pues lo compré, lo leí y me ayudó mucho. No solo me ayudó a entenderme un poquito mejor a mí misma, a ayudar a comprender muchas creencias que yo tenía inconscientes sobre el arte y sobre mi arte, sobre mis capacidades, sobre mis seguridades y mis inseguridades. En definitiva, también te ayuda a utilizar el arte, ya sea haciendo fotografías, lo mismo digo, escribiendo, diseñando ropa, no importa. Nos ayuda a utilizar ese arte de una forma mucho más sana que la sociedad o nuestra cultura nos enseña desde niños. Y eso es muy importante, porque el arte ayuda a sanar siempre y cuando lo sepamos gestionar bien. Bueno, a mí una cosa que me gustó mucho de Julia Cameron es que también utiliza ejemplos no solo de su vida, sino de otros artistas que ha conocido, actores, diseñadores, arquitectos que ha conocido, y que, ayudándoles a ellos como profesora de este curso, expone situaciones que creo que cualquier persona que trabaje con el arte o bueno, lo utilice como hobby se puede sentir identificado y puede ser útil. Y finalmente, ya, y termino con este libro, me gustaría exponer una idea que a mí me pareció muy interesante en su momento, que tiene que ver con el hecho de que ella cree que las ideas que los artistas tienen, ya sea a través de hacer una fotografía desde un punto de vista diferente, desde una perspectiva diferente, o la idea de un libro, no son ideas que provengan del autor de esa obra, sino que las ideas existen en el universo, y que los artistas tenemos como una especie de antena un poquito más abierta o más sutil, y las ideas son las que nos eligen a nosotros para que podamos materializarlas en la vida real, es decir, hacerlas reales. Sin embargo, a veces, como somos humanos, tenemos esa idea allí, que le damos vueltas a ella, pero no tenemos tiempo, estamos cansados, tenemos otras cosas, no la priorizamos. Entonces hay un punto en el que si no trabajamos en ella ni la llevamos a la realidad, se va a otra persona, desaparece de nuestra cabeza, la olvidamos y se va a otra persona y la materializa. Es una idea muy romántica, pero muy, muy mágica, y bueno, pues a mí me gustó mucho y me inspiró, porque a veces nos pensamos que las ideas son nuestras, y a mí me ha pasado de tener una idea y de repente no trabajar en ella, y otra persona de repente saca un libro que tiene una idea que habla de una idea que es muy parecida o casi idéntica a la que yo había tenido en un principio. Y bueno, son cosas que a mí me ayudaron muchísimo a entender cómo yo gestiono el arte, y que tenemos más poder del que creemos a la hora de crear una obra, ¿vale? Es un libro no solo de aprendizaje y de autoconocimiento, sino también de empoderamiento, porque hay muchas creencias sobre el arte en la sociedad, en la cultura con las que crecemos, como por ejemplo que el arte no da de comer, que el arte no da dinero, y que a menudo creemos que nuestras obras no valen nada porque no somos del todo vistos y no creemos en ellas, ¿no? Y bueno, pues este libro ayuda muchísimo a comprendernos mejor y a saber gestionar mejor nuestro don, ya sea haciendo fotografías, escribiendo o haciendo esculturas. De verdad vale muchísimo la pena, y yo de verdad desde que lo compré, y ya digo, yo lo compré en un momento en que tenía un bloqueo emocional, me ayudó a poder desatascarme y a seguir adelante, y de hecho tiene bastantes marcas, porque
apunté lo que para mí fue lo más destacado, lo más importante, y a veces lo abro en estas páginas cuando me siento un poco estancada para recordar el por qué en un momento dado de mi vida yo quise arriesgarme a publicar ciertas obras o a dedicar gran parte de mi vida al arte, como es la escritura. Y bueno, ya el segundo libro que me gustaría mostraros es un libro que para mí es mágico y que sobre todo, si bien el primero, El camino del artista de Julia Cameron, me ayudó a desatascar, a comprenderme mejor a mí misma y me enseñó muchísimo, este me ayudó, me inspiró profundamente, me inspiró. De hecho, este libro yo lo tengo reseñado en mi Instagram. Este libro se llama Libera tu magia y la autora es Elizabeth Gilbert, que es la autora del libro Come, Reza, Ama. Esta autora en este libro expone cómo ella, a través de su ejemplo y de su vida, logró realizar una obra maestra, un bestseller como fue el libro Come, Reza, Ama, cómo se hizo tan famoso. Y lo más importante, y es que ella no lo escribió pensando que se podía hacer famoso, sino que lo escribió porque era algo profundo que necesitaba sacar afuera, que necesitaba sanar, gestionar. Es un libro lleno de ejemplos de su vida, de cómo ella ha gestionado todo eso, de cómo ella conoció a otros artistas también, otros escritores. Está más enfocado en la escritura, pero cualquier artista puede leerlo y le va a inspirar muchísimo también, pero está como un poquito más enfocado a la escritura porque la autora es escritora. Pero es que además también, como en el otro libro, expone también ejemplos no solo de su vida, sino también de otros artistas, de otros amigos y amigas suyas que son artistas, son escritores, y cómo la vida los empujó a cada uno de ellos a bien dejar su hobby, que era la escritura, o bien seguirlo a pesar de si eran conocidas sus obras o no. Los capítulos hablan de distintos conceptos, pero todos ellos tienen que ver con el arte. El arte es infinito, tiene muchas capas, muchas dimensiones, se puede ver desde muchos puntos de vista y habla de muchos puntos, la autora en este libro, que tienen que ver con el arte y que creo que todo artista se va a sentir identificado en esos puntos porque todos los hemos vivido. Al final el arte es un proceso y bueno, es un proceso también de crecimiento interior y habla de todo ello. A mí de verdad además se llama Libera tu magia y tiene un subtítulo que pone Una vida creativa más allá del miedo. Habla otra vez del miedo, de los bloqueos, de cómo ella tuvo fe en su vida para poder escribir este libro. De hecho, voy a hacer un paréntesis y creo que, bueno, no lo sabéis, a lo mejor no os interesa, pero yo os lo digo. El nombre de Fe de Rocher de mi canal significa, está en español y en francés, porque fe es de la palabra fe y Rocher es una palabra en francés que significa roca, entonces el significado del canal significa la fe de una roca. Es un seudónimo que utilizo desde hace ya unos años y que para mí tiene mucho significado porque para poder publicar los 2 libros que he publicado en la vida, de momento, ojalá pueda más adelante seguir publicando y escribiendo libros, sobre todo lo que me ha ayudado y ha mantenido esa gasolina dentro de mí para poder afrontar grandes desafíos que he tenido que afrontar en la vida, para poder hacer lo que realmente me apasiona, que es la escritura, ha sido la fe. La fe que he tenido ya no solo en mí misma, sino en el amor que tenía en la historia que estaba escribiendo y en el sentido que para mí tenía esa historia. Y para mí creo que eso se puede extrapolar a todos esos artistas, ya sea escribiendo un libro o haciendo una pintura. Y es el amor que sentimos cuando hacemos esa obra. Ese es el sentido para mí. De repente cuando estamos creando arte y se nos va el tiempo y estamos totalmente sumergidos en esa obra, ahí está el amor y para mí está el sentido de hacer esa obra, que luego ya guste o no es otra cosa distinta, pero esa obra ha hecho el 70% de su propósito, que es gestionar muchas cosas dentro de nosotros, que es sacar afuera y hacer real esas ideas que están en el universo del que habla Julia Cameron. Entonces ese título, Fe de Rocher, tiene ese sentido, la fe de una roca que uno debe tener dentro
para poder alcanzar cualquier tipo de sueño y meta en la vida. Ya dejo de ser romántica y cutre y sigo con el libro. No quiero adelantaros muchísimas cosas de este libro porque en verdad quiero que lo descubráis y os apasione tanto como a mí me apasionó. Vale muchísimo la pena. Seguramente hay algún youtuber que habla de este libro. Yo sé que habrá más youtubers que hablan del otro libro, del Camino del Artista, pero de verdad, aunque no sea un curso autodidacta, es un libro que tiene que ver más con inspirar a los artistas y entender pues muchos conceptos que tienen que ver dentro del mundo del arte y que también son importantes. Y simplemente me gustaría leeros un fragmento del libro, solo un fragmento, pequeñito, no voy a hacer spoiler de nada, porque me llegó tan hondo, me inspiró tanto, que yo simplemente quiero dároslo para que os motive a que lo leáis, porque de verdad vale muchísimo la pena. Y a mí me dio la valentía, por ejemplo, de terminar de tener esa fe que necesitaba para poder sacar y publicar mi segundo libro. Así que os lo voy a leer ahora, si me dais un segundito. Son 2 páginas muy cortitas. Bueno, en este breve fragmento del que os voy a hablar es un ejemplo de los muchos que la autora expone en este libro sobre gente conocida, y son ejemplos reales, no son ejemplos que ella se haya inventado o sacado de la manga. Dice así: hace muchos años, mi tío Nick fue a una charla del eminente escritor estadounidense Richard Ford en una librería de Washington. Durante la ronda de preguntas, un hombre de mediana edad que estaba en el público se levantó y dijo algo parecido a esto: Señor Ford, usted y yo tenemos muchas cosas en común. Igual que usted, llevo toda la vida escribiendo relatos y novelas. Usted y yo tenemos más o menos la misma edad, una procedencia parecida y escribimos sobre las mismas cosas. La única diferencia es que usted se ha convertido en un hombre de letras reconocido y yo, a pesar de décadas de esfuerzo, no he publicado nada. Esto me resulta devastador. Los rechazos y las desilusiones me han quebrantado el ánimo. Me pregunto si tiene algún consejo que darme. Pero, por favor, dígame lo que quiera excepto que persevere, porque eso es lo que me dice todo el mundo, y oírlo solo me hace sentir peor. La autora sigue y dice: bien, yo no estaba allí y no conozco personalmente a Richard Ford, pero según mi tío, que es un buen reportero, el autor contestó: Señor, siento mucho su desilusión. Por favor, créame, nunca le insultaría diciéndole simplemente que persevere. No puedo siquiera imaginar lo desalentador que debe resultar oír algo así después de tantos años de ser rechazado. De hecho, le voy a decir otra cosa, que es posible que le sorprenda. Voy a decirle que abandone. El público se quedó helado. ¿Qué manera de dar ánimos era aquella? Ford continuó: esto lo digo porque está claro que escribir no le proporciona placer, solo dolor. Nuestro paso por la tierra es corto y deberíamos disfrutarlo. Debería olvidarse de esos sueños y encontrar algo distinto que hacer con su vida. Viaje, busque otras aficiones, pase tiempo con su familia, relájese, pero no siga escribiendo, porque salta a la vista que le está matando. Hubo un largo silencio. Entonces Ford sonrió y añadió, casi como quien no quiere la cosa: pero también le digo otra cosa. Si resulta que después de unos años descubre que no ha encontrado nada que ocupe el lugar que la escritura tenía en su vida, nada que lo fascine, lo conmueva o lo estimule como antes lo hacía escribir, entonces, señor mío, me temo que no le quedará otra cosa que perseverar. Bueno, en fin, este es solo un ejemplo de la importancia de perseverar y de creer en nuestros sueños, y es solo un trocito de lo mucho que este libro llega a inspirar, a motivar a las personas, no solo que quieran escribir, sino que quieran mostrar algo al mundo. No importa ser alguien importante para sacar algo, para mostrar, publicar un libro, una obra de arte, no importa qué tipo de arte sea, una canción. Si crees en ti, tú crees en el amor que has tenido a la hora de hacer esa obra, eso
se transmite a la sociedad y luego cada uno va a interpretar lo que quiera de esa obra y de eso ya no somos responsables. Así que yo creo que al final ese libro, para mí el mensaje último que quiere transmitir, o al menos que yo he recibido, es que para mí la vida tiene sentido siempre y cuando le dé una oportunidad al arte, a mi arte, porque yo he construido parte de quién soy a través de la escritura y estoy segura de que, bueno, quien me esté viendo, quizás alguno de vosotros, tú por ejemplo, también tengas esa necesidad, ese anhelo de crear algo que en parte explica o nos da sentido a la vida. Y es importante también ser responsables de hacer caso a ese anhelo, porque si no la vida pierde sentido. Espero que os haya gustado. Realmente yo a estos 2 libros les doy un 100 estrellas sobre 5. Realmente me aportaron muchísimo en su momento y además en un momento muy malo de mi vida, que me ayudaron a reconectar con esa parte mía creativa que siempre he tenido, pero que en un momento dado me falló y que yo no sabía cómo volver a reconectar con ella y que anhelaba tenerla de nuevo porque siempre me ha ayudado mucho a gestionar grandes emociones profundas y partes de mí. Me han ayudado a sanar muchas cosas dentro de mí, pero también a sacar la mejor versión de mí misma. Así que espero que os guste, que os inspire, que os motive y que, no sé, os atreváis a leerlo y luego pues me digáis a ver qué os ha parecido, si os ha gustado. Si ya los habéis leído, me gustaría un montón saber qué opináis de los libros, si os han gustado y si no, en los comentarios. Nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.